Vamos a recibir del Señor y se llama Jesús, tu razón de no tener miedo. Aleluya. Es un mensaje muy lindo. Felicite a su hermano, felicite a su hermana. Dígale feliz año porque usted no lo va a ver hasta el año que viene. Dígale, el Señor te ama mucho. Dile, por ti vino Jesús y fue a la cruz. Dile que tú eres especial para el Señor. Dile, tú eres especial para el Señor. Amén. Usted no sabe lo especial que usted es para el Señor. Usted es algo muy especial para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nos creemos lo peor, pero por ti vino el Señor. Y lo puedes decir así: por mí vino el Señor y fue a la cruz. Gloria a Dios. La mujer que le puso el perfume, el aceite de alabastro en los pies, ese perfume usualmente se usaba para cuando la mujer se casaba, presentarse con ese perfume a su esposo. Y Simón lo había invitado. Simón era un publicano, había invitado a ir a Jesús a que fuera a su casa. Pero este publicano, cuando vio que esta mujer le puso el aceite en los pies, decía en su corazón, no le decía nada a nadie, pero en su corazón decía: si él solamente supiera quién es ella, quién es esa mujer. Pero Jesús, que lo conoce todo, usted sabe que Jesús lo conoce todo lo que tú piensas Jesús lo conoce. Cuando te ríes de alguien, Jesús lo conoce. Cuando en tu corazón tienes compasión de algo, Jesús lo conoce. Cuando tú oras, Jesús lo conoce. Él lo conoce todo. Y entonces Jesús, conociéndolo todo, le dijo a él: usted sabe que Dios sabe el lenguaje que te puede hablar, que tú puedes contestar. Como sabía que era un hombre que amaba mucho el dinero, él le dijo: habían dos hombres que tenían una deuda. Uno tenía una deuda de $1,000 y uno tenía una deuda de $100. Pero no pudiéndolos pagar, él los perdonó a los dos. Dime tú, ¿cuál de los dos amará más? Él, un hombre de negocio, dijo: el que le perdonó 1,000. Y le dijo: tienes razón. Por eso esta mujer me ama mucho, porque yo le perdoné mucho. Vine a tu casa. La costumbre en Israel es que cuando usted vaya a Israel, todos los que vayan a Israel se van a dar de cuenta que hay mucho polvo. Mucho polvo. No me lavaste los pies. No me pusiste aceite, ni siquiera el de oliva en mi cabeza. Tú no me honraste, tú no me diste honor. Te dijo: pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. Ha secado mis pies con su cabello. A ella se le ha perdonado mucho. Y por su fe, esta mujer es salva. Amén. Mira bien como Jesús lo presentó, porque a veces nos fijamos en la falta de la persona. Sin embargo, Jesús le miró la fe de ella. Amén. Jesús mira tu fe. Amén. La fe que tú tengas en Dios es lo que Él te mira. Él no te está mirando tus faltas, porque esa es lo que Él te va a perdonar. Esas faltas. Él le miraba las faltas. Era una mujer, de acuerdo a él, mala, era una prostituta. Pero el Señor Jesús no le miraba eso. El Señor Jesús lo que le miró fue que ella tenía fe y sabía que Él la podía. Él era su salvación. Él era el único que la podía perdonar. Amén. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho.
Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos la gloria del Señor Jesús. Amén, aleluya. Su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén, aleluya. Esa es la gloria que vemos. Jesús siempre existió. Jesús siempre existió con el Padre. Él es un Dios, un trino Dios que existió con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús es el único que nos da paz. No como el mundo te la da, Él te da paz. Él te da una paz bien profunda dentro de ti. Y Él es el único que te dice, no temas. Ese es el mensaje del cielo, no temas. Cuando los ángeles vinieron del cielo, lo que dijeron fue, no temas. Cuando Zacarías, el papá de Juan, llamado después Juan el Bautista, que Dios se acordó de la promesa, porque el nombre Zacarías quiere decir que Dios se acuerda. Tú sabes que Dios se acuerda lo que tú le has pedido. Dios se acuerda de tus promesas. Puede pasar un año, pueden pasar 2, 3, 5 años. Dios se acuerda lo que tú le pediste. Aleluya. Dios sí se acuerda. Y Dios se acordaba de que aquel hombre le había pedido. En oración le había pedido que le diera un hijo. Eso es Dios. Amén. Cuando el ángel se le presentó a María, lo primero que le dijo es, no temas. Ese es el mensaje del cielo. El Señor te dice en esta mañana, no temas. Amén. No temas de esas noticias que he recibido. No temas, no temas, no temas, no temas. Santo. No tienes que tener miedo. Cuando Dios ve tu corazón. Aquel hombre Simón, que él veía a aquella mujer como una mujer mala. Pero Dios miró el corazón. Y Dios, él quería aparentar delante de todos que él era un hombre bueno. Él era un hombre que estaba invitando a Jesús a comer a su casa. Pero Dios mira tu corazón. Dios mira más de ti. Por eso el Señor la perdonó. Le perdonó todos sus pecados. Y como Simón había recibido de acuerdo a él muy poco, porque él se encontraba un hombre justo, él se encontraba un hombre que no tenía pecado, pues se encontraba que Dios no le había perdonado mucho. Todos hemos roto los 10 mandamientos. Todos. Eso no es que aquel o aquel, todos, hermanos, todos. Hay gente que dice, ay, yo nunca he matado. Pero has deseado en tu corazón que aquel se voltee, que aquel le dé un dolor de estómago, que aquel que le pase algo, le has deseado mal a tu suegra. Has deseado cosas malas. Y la Biblia lo dice, que eso es, que cometiste, que mataste a alguien. Eso dice la Biblia. Eso no lo dice la pastora. Nosotros decimos, no, eso fue un pensamiento, pero Dios dice, no, es tu corazón. Es tu corazón. Dios lo pone dentro de tu corazón. Pastora, yo no soy una prostituta, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. ¿Has deseado a una persona? ¿La has deseado y la has desnudado en tu mente? Entonces lo has hecho. Lo has hecho, mentalmente lo hiciste. Y nosotros decimos, no, porque físicamente, no, es que Dios dice que cuando lo hiciste en tu corazón, ya lo hiciste. Nosotros lo ponemos fuera, decimos, no, eso fue un pensamiento malo, pero Dios dice, no, está en tu corazón. Eso fue en tu corazón. Los 10 mandamientos fueron dados para que todos sepamos y nos podemos mirar en un espejo, que todos necesitamos a un Salvador. Amén. Todos necesitamos a un Salvador. Y el mensaje de Dios es, no temas, porque ha nacido Jesús,
Él es nuestro Salvador. Amén, aleluya. Él no vino para condenarte. Él no vino como Moisés para darte la ley. Él fue el único bebé que nació, que nos es dado. ¿Por qué no lo es dado? Porque Él existía. Él ya existía. Como Dios, Él existía. Él nos fue dado como bebé. Y cuando Él vino, los ángeles decían, no temas, no temas. Dilo conmigo, no temas. Dilo conmigo otra vez, no temas. No tengas miedo, no temas, no temas. Es una base sólida. Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Gloria a Dios. Cuando esto pasó esa noche, habían unos pastores en Belén. Esos pastores no eran pastores como David, que él estaba atendiendo las ovejas de su papá. Estos pastores eran que en Belén no estaba muy lejos de Jerusalén, donde se cuidaban, porque tenían que cuidarse las ovejas del sacrificio, porque esas ovejas representaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podían tener faltas, no podían tener defectos, no podían tener nada, porque tenían que ser perfectas. Sus piernas no podían tener piernas rotas, no podían tener las patas rotas, no podían tener mancha, no podían tener enfermedad, no podían tener ningún desperfecto. Tenían que ser perfectas, porque ellas representaban a Jesús. Aleluya. Cuando viniera el sacrificio. Usted sabe que el primero que mató a un animal inocente fue nuestro Padre en el cielo para cubrir a Eva y Adán. Él fue el que hizo un sacrificio, porque dice que no hay perdón de pecados sin derramamientos de sangre. Para que haya perdón, tuvo alguien que morir por ti. Mesías, Mashiach. Dios fue el primero que cubrió con un sacrificio a la primera pareja, a Adán y a Eva. Pero eso era un sustituto, era un animal que recibe el juicio. La persona ha pecado. La persona que pecaba venía a donde el sacerdote. Cuando él venía con su animalito, con su lamb, oveja. El sacerdote no examinaba al hombre porque sabía que el hombre había pecado. ¿A quién examinaba? A la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? El corderito que traía. Y el sacerdote examinaba esa ofrenda. Recuérdate que Dios lo conoce todo. Tenía que examinarlo. Dios te conoce mejor que tu esposo, que tu esposa, que tu amiga, que tu hijo, que tu hija, te conoce todo. Dios no te tiene que examinarte a ti. Él sabe y Él te conoce. Y Él sabe que en nosotros no hay nada bueno. Dios lo sabe. En ti y en mí no hay nada bueno. Dios lo sabe todo, que en nuestra carne no mora nada bueno, en su carne no mora nada bueno, Dios lo sabe. Dios sabe que necesitamos un Salvador, Dios sabe que necesitamos. Por eso fue que vino Jesús. Gracias, Señor. Y sin embargo Jesús era tipificado, era representado por un cordero manso, un animal manso. No era representado por un tigre. No era representado por un león, no, porque eso no puede representarlo a Él. Porque en Él no hizo pecado. En Él no hubo pecado y Él no conoció pecado. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. El Cordero inocente es examinado por el sacerdote. No podía tener defectos, tenía que ser perfecto. El animal iba a representar a Jesucristo.
El animal era el que iba a morir. El hombre, él ponía sus manos sobre el animal, poniendo todos sus pecados sobre el animal y que el animal, él recibiera la inocencia del animal. Que pasara lo tuyo a él y lo de él a ti, para poderlo recibir. Es como un trasplante de identidad. Y después, él sabía que ese animal iba a morir por la culpa de él. Dios dice que hay solución para tus pecados. Esa solución es nuestro Señor. Antes que comience el día, ya tú has pecado. Antes que yo comience mi día, yo he pecado. Pero la solución está en Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que te ama. Dios es un Dios de amor. Dios es lleno de amor. Dios ama. Todos tus pecados fueron pasados a el Cordero. Toda su inocencia pasó a ti. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. El sacerdote le daba el cuchillo al hombre para que matara al Cordero. Él tenía que saber que sus pecados habían sido los que habían matado al Cordero. Aleluya. Eso tenía que ser bien claro. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Los otros eran una sombra, eran una foto, pero no eran el Señor. Por eso, la Navidad es una celebración de ese Cordero que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, no que te lo tapa, no que te lo esconde. Es el que quita tu pecado de tu vida. Amén. Esos animales eran traídos todos los días, en la mañana y en la tarde. Y en el Yom Kippur traían un buey grande para la nación de Israel, para derramar esa sangre en los altares. Toda esa sangre no podía quitar el pecado del mundo. Solo lo cubría el pecado, no podía ser quitado. No tenía poder para quitar el pecado del mundo, solo para cubrirlo. Al matar el animal y llevarlo, lo llevaba al altar de bronce, al altar, lo que se llama el burning, la ofrenda quemada. ¿Por qué es quemada? Porque ahí caía el juicio sobre el animal. Ahí fue donde cayó el enojo, la ira de Dios Padre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por todo lo impío, por todo lo que hicimos, porque nos rebelamos contra Él, por todo lo que hicimos. Todo fue al Cordero, todo fue al Cordero, a nuestro Señor y Salvador. Gloria. Cuando el hombre salía de ahí, podía caminar libre, salía libre. Porque ahora el hombre salía con la justicia de aquel Cordero. Salía totalmente diferente. Él salía no como él entró, él salía diferente. El pecador podía caminar con la justicia del Cordero. La oveja, el Cordero, recibía lo que no se merecía. Y el pecador recibía la inocencia del Cordero. Recibía la bendición. El Cordero recibía la ira, el enojo de Dios.
pero él podía salir. Y cuando salía, salía rico, porque salía sin ese pecado, salía con la gracia de Dios, salía aceptado y bendecido por Dios. Amén. Así es que nosotros salimos cuando hemos recibido al Señor, bendecidos por el Señor. Amén. Ya ese enojo, esa ira, ese juicio no viene sobre ti, porque ya vino sobre Jesús. Ahora tú puedes caminar y no temer. Ahora puedes caminar en la confianza de que Dios te ha aceptado. Ahora caminamos diferente. Ahora todo es diferente en la vida de nosotros. Aleluya. ¿Puede él caminar orgulloso? ¿Puedes tú caminar orgulloso? No. Porque fue algo que él no lo hizo, que él no se lo merecía. Pero ¿podemos ser agradecidos? Sí, podemos ser agradecidos de Dios, porque es todo. Todo es de Él, la gracia es de Él. Todo Él nos los ha dado. Sí, podemos ser agradecidos. Cuando Jesús, antes de morir, por una semana Él fue examinado en el templo. Él vino y fue examinado porque así tenía que ser, así lo puso el Padre que tenía que ser, que Él tenía que ser examinado. Y hubieron unos romanos que dijeron, nunca hemos oído a un hombre que hable como este, nunca. Porque cuando le dieron la moneda del César y le dijeron, tenemos que pagar contribuciones, pero eso era un engaño del hombre para ir después delante de las autoridades romanas y decirle, él está en contra del gobierno romano. Pero Jesús, que tiene una sabiduría, le dice, déjame ver la moneda. ¿De quién es la foto que está aquí? De César. Al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. Aleluya. ¡Qué sabiduría! Pero esas eran trampas que le ponían a él cuando él fue examinado. Igual que le tiraron a aquella mujer en el adulterio. Aquella que le encontraron. Para un adulterio tiene que haber un hombre y una mujer, pero ahí trajeron solo una mujer. El hombre quizás era de los de ellos, de los fariseos, quizás era de ellos, pero solamente trajeron la mujer. Sin embargo, Jesús, pero era para ver lo que Jesús hacía, decía, para ver si estaba en contra de la ley de Moisés, porque entonces iba a decir, entonces tú estás en contra de la ley de Moisés, entonces, tú no puedes, porque estás en contra de lo que Dios dio. Y él quería, la gente quería acusarlo a él. Y sin embargo, el Señor da una respuesta tan linda. Dios no dice, no le apedrea, es más, le dice, apedréala. Pero todo aquel que no tenga pecado, todo aquel que no tenga pecado, tírale una piedra, bien duro. Pero él le dice después a la mujer, cuando todos se van, y el único que la podía apedrear era Jesús, porque era el único que no tenía pecado. Pero él no quería apedrearla, porque él es un Dios de compasión, él es un Dios que aunque tú seas culpable, él quiere buscar, él quiere perdonarte, él quiere que tú vengas donde él para él perdonarte. Él no quiere tirarte la piedra, él quiere perdonarte a ti, porque él te ama. Gloria a Dios, él te ama. Cuando él vio que todos acusados por la conciencia, porque la conciencia acusa. Cada uno sabía que había hecho cosas malas. Acusados por su conciencia se fueron. Y cuando quedó la mujer y solamente él, y es lo primero que le dice a la mujer, no temas, no temas. Tú no tienes que temer, Dios está contigo. No temas, Dios está contigo. No tienes que temer. A veces pensamos que Dios es como que le da licencia a la gente de pecar. Dios no autoriza a nadie a pecar. Tú sabes cuando tú haces algo que está malo, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes cuando las cosas están malas.
y cuando tenemos que arreglarnos con Dios. Pero hoy en día la iglesia lo tiene al revés. La iglesia primero le dice a la persona, no peques para no condenarte. Cuando a ti te dicen, yo no te condeno, tú te sientes tan bien porque te sientes aceptado. Y eso es lo que sentimos cuando venimos delante de Dios, cuando lo recibimos. Y Él nos dice que Él no nos condena. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado, mi pecado, fue llevado a la cruz del Calvario. Él lo llevó en la cruz del Calvario. No es que fue olvidado, o fue puesto debajo de una carpeta, o fue guardado, o fue tirado. No, es que Dios lo pagó. Porque todo aquel que viene a Él y pide perdón, Él lo recibe y lo hace hijo. Y Él te hace hijo. Pero tú tienes que venir donde Él. Tú tienes que pedirle a Él. Él no te puede perdonar si tú nunca le pides que lo perdones. Tiene que ser nosotros que le pedimos a Él. Cuando Él fue colgado en aquel madero, no fue un accidente, no fue un error, no fue que los romanos quisieron hacerlo. Todo tenía un propósito de parte de Dios. Pero de Dios, no del hombre, de Dios. Cuando Él nació, Dios sabía que Él iba a nacer para morir. Dios lo sabía. Que Él iba a ser la ofrenda del pecado, de tu pecado, de mi pecado. Dios lo sabía. Dios sabía antes de que fuera a pasar. Dios lo sabía. Dios sabía lo que iba a pasar. Si Dios sabe lo que va a pasar, pon tu mano con la mano de Dios para que Dios te guíe. Pon tu mano para que Él te guíe, para que Él te guíe, para que Él te libre de esas cosas, porque Él sí puede librarte. Para que tengas paz. Para que Él te dé su sabiduría, para que Él te bendiga, para que Él te guarde, para que Él te cuide. Pon tu mano sobre la mano de Él. Dile, aquí está mi mano, Señor, guíame tú. Sé tú guiándome. Sé tú mi confianza, Señor, porque tú sí lo sabes todo. Yo no lo sé nada, Señor. Yo no sé nada, pero tú sí lo sabes. Tú sí conoces el mañana, el pasado mañana. Tú conoces todo, no hay nada escondido delante de ti. Amén. Yo quiero tener paz, yo quiero descansar. Yo quiero sabiduría tuya. Tú nada más tienes que mirar las aves. Las aves no trabajan, pero su Padre que está en el cielo siempre las alimenta. Aleluya. ¿No eres tú más que esas aves? ¿No vales tú más que esas aves para Dios? Amén. Tú vales más que esas aves Amén. para Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. El Señor te dice, no temáis, no temas, no tengas miedo, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo grande gozo. Él te da una bendición. Tú tienes que saber que cuando el Señor Jesús nació, a medianoche se hizo como el mediodía. Pero también cuando Él murió, entre las 12 del mediodía a 3 de la tarde, se hizo como una noche, totalmente oscuro. Por eso es que Él dice, yo puse mi vida. Yo puse, Él no se la quitaron. Él puso su vida por ti y por mí. Él puso la vida de Él para ti y para mí.
Él es el gran yo soy. Él es el yo soy. No el yo fui, no el yo seré. Él es el gran yo soy. Siempre, siempre estaré contigo. Cuando aquella mata se quemaba, parecía que se quemaba, pero no se consumía. Eso es Él contigo. Eso es Él contigo. No importa las pruebas que tengan, no importa quizás a veces las cosas que tú pases, Él siempre está contigo. El enemigo no te puede consumir a ti porque el Señor está contigo. Aleluya. Tú tienes que saber, no importa las lágrimas, no importa lo que pase, Él no te puede consumir. Tú estás en las manos de Dios. A ti el que te guarda es Dios. El ángel de Dios está contigo. Él es el que te cuida, Él es el que te protege. Tienes que saberlo, que es Dios el que te guarda y te cuida. Tú sabes que Israel es una nación muy pequeña, pero Israel, han venido naciones grandes, se han levantado contra Israel y se han pasado. Y muchas naciones, muchos reinos, muchos imperios se han levantado contra Israel y se han ido y han caído. Pero Israel sigue. No porque son buenos, porque tu Dios es bueno. Porque tu Dios es bueno. Porque el Dios de Israel es bueno. Porque a ti nadie te puede destruir. A ti no te pueden destruir porque tú tienes un Dios que es bueno. Un Dios que es bueno. Un Dios bueno. Un Dios que es fiel. Tu Dios es fiel. Y tú lo puedes decir, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Aunque yo falle, mi Dios sigue siendo fiel. Ese es el Dios que tú tienes. Que aunque tú falles, Él sigue siendo fiel. Amén, aleluya. Él puso su vida en la cruz. No para que tú tengas miedo. No, no por eso. Déjame decirte, el miedo te mata. Cuando tú tienes miedo, el miedo te mata. El miedo te da un ataque al corazón. El miedo te hace oír ruidos. El miedo te hace ver cosas. El miedo. Por eso Jesús te dice que no tengas miedo. Cuando Él estuvo en aquella cruz de 12 a 3 de la tarde, en aquella densa oscuridad, donde el Padre puso oscuridad para que nadie viera lo que estaba pasando, lo que la deidad Padre, la deidad Hijo estaba pagando, pero ahora no era hijo, ahora estaba pagándolo como hombre, pero Dios no quiso que nadie lo viera. Aquellas 3 horas colgado en aquella cruz, donde Jesús le gritó, mi Dios. Si usted chequea, mira los evangelios, Él siempre habla, mi Padre, mi Padre, mi Padre. En ese momento le llamó mi Dios. Jesús gritó, mi Dios, mi Dios. Cuando Jesús hacía los milagros, siempre decía, mi Padre. Cuando Él limpiaba al leproso, mi Padre. Cuando Él abrió los ojos de aquel ciego, mi Padre. Cuando Él convirtió aquellos panecitos, 5 panecitos y 2 pescados, mi Padre. Cuando Él calmó la tempestad, Él llamaba a mi Padre. Cuando Él amó a los niños, mi Padre, mi Padre. Nunca le llamó mi Dios. Amén. Pero ahora le decía, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? David profetizó de Él. Dice, los azotes que podía ver mis huesos, que podía ver esos azotes, esas heridas de nuestro Señor. Es para ti, para las promesas tuyas. Para que tú le clames por ti, para que tú le clames por tu familia, para que tú le clames por tus seres amados, por tus amistades, por tus amigos, para que tú clames a Dios. Para eso son esas promesas.
todo lo que Jesús merece pasó a nosotros. Todo. Las bendiciones pasaron a nosotros. Nuestros hijos reciben bendiciones. Amén. Y todo lo que nosotros nos merecíamos lo pasó Jesucristo en la cruz del Calvario. La ira, el enojo, el castigo de Dios sobre el pecado lo pagó Jesucristo. Por eso a las 3 de la tarde gritó: terminado, o consumado, o cula. Él gritó que ya había sido. La sangre de Jesucristo, el Padre, ya Él le había pagado tu pecado. No solamente tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Ahora todos los pecados son pagados en la cruz del Calvario. Todos tus pecados son pagados en la cruz del Calvario. Gracias al sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, aleluya, Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Por eso hay que agradecerle a Él todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que Él hizo por ti, por mí. Porque Él puso su vida por nosotros. No fue que lo mataron, Él la puso. Y si Él la puso, sea agradecido. Si la has recibido en el corazón, sea agradecido de Dios. Sea agradecido que todo lo que tú ves que le pasó a Jesús. Muchos dicen esa película de Mel Gibson, eso es muy brutal. Pero dicen que peor lo pasó Jesús. Peor lo pasó Jesús. Mel Gibson quería darnos una idea para que estuviéramos una idea de lo que Él pasó, pero no exactamente lo que Él pasó. Eso que Él pasó era para ti y para mí. Era el juicio de Dios sobre nuestro Señor. ¿Has recibido tú a Jesús en tu corazón? Aquel amigo que no ha recibido a Jesús en su corazón y desea recibir, el Señor solo te quiere amar. Eso es lo que Él quiere, amarte. Él quiere que tengas una vida eterna con Él, que vivas eternamente con Él. Aleluya. Él quiere ser tu provisión, Él quiere darte todo. Él quiere que tengas el perdón de tus pecados. Amén. Amén. Él quiere que tú no vayas al lugar de tormento y de sufrimiento. Él quiere que tú vayas con Él a las calles de oro, que tú vayas a las bodas del Cordero, que tú tengas paz. Él no quiere que tú sufras, porque Él lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Si tú nunca le has recibido y te gustaría recibirlo, ahí donde estás, inclinemos todos nuestros rostros y dile al Señor, llámalo Padre, en el nombre de Jesús. Vengo delante de ti y te doy gracias por lo que mi Señor y mi Salvador Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, donde Él pagó mi pecado, pasado, presente y futuro, donde por sus heridas soy sano. Por las heridas de Él me declaro sano de toda enfermedad física, emocional, mental. Me declaro bendecido porque esa sangre me protege. Esa sangre me libra de todo espíritu malo. Esa sangre llama para bendiciones para mí y para mis seres amados. Gracias, Padre, por lo que hizo mi Señor, por lo que hizo mi Salvador por mí. Yo creo que tú me amas y me amas mucho. Yo creo que tú no quieres que yo vaya a ese lugar de tormento.
Por eso el juicio mío, la condenación mía cayó sobre Jesucristo. Y las bendiciones de Jesús vienen sobre la vida mía, sobre mi familia y sobre mis seres amados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Si tú has recibido al Señor como Señor y Salvador, tu vida cambiará. Aleluya. Tu vida cambiará. Están nuestros corazones llenos de fe para